les bendiga, hermanos. ¿Cómo están en esta tarde? Bendecidos, ¿verdad? ¿Cuántos venimos a escuchar el consejo de Dios? A eso hemos venido, ¿verdad? A escuchar el consejo de Dios. Bueno, pues, como ya todos sabemos, seguimos con la serie Religión o Cristianismo. Y el tema que les comparto en esta ocasión se llama Las obras demuestran nuestra fe. Las obras demuestran nuestra fe. Los invito a que abran sus Biblias en Santiago, capítulo 2, versículos 17 al 18, por favor. Santiago 2, 17 al 18, por favor. Santiago 2, 17, 18 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Vamos a hacer una oración, hermanos. Bendito Dios, todopoderoso Señor, te damos las gracias, Padre, por esta tarde que tú nos has dado, Señor, como iglesia, de venir a escuchar tu consejo, Padre. Te pedimos en esta tarde que tú hables a cada corazón, Señor, de los que estamos aquí reunidos, Padre. Prepara nuestro corazón, que todos nuestros pensamientos, Señor, estén concentrados en tu palabra, Padre. A ti sea la gloria y la honra por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchos ya sabemos qué es la fe, ¿verdad? En Hebreos 11:1 define qué es la fe. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, fe es tener la certeza y la convicción en la palabra de Dios. Fe no se trata de creer en cualquier cosa nada más, como el mundo piensa allá afuera, ni en uno mismo, ¿verdad? Sino fe es creer solamente y en lo que Dios nos ha revelado en su palabra. La Biblia define la fe como una completa seguridad de que obtendremos algo que ni siquiera podemos ver. Y lo esperamos con una completa confianza y una paz en que Dios hará como Él nos ha dicho en su palabra, ¿verdad? Porque sabemos en quién hemos creído. Amén. Efesios 2:8. En Efesios 2:8 nos dice que la fe es un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En otras palabras, hermanos, dice Efesios que Dios muestra su bondad, Dios muestra su amor siempre en salvar a los malos y a los pecadores como los fuimos nosotros en algún tiempo. Y donde el único requisito para que fuéramos salvos, usted y yo, ¿sabe cuál fue o cuál es? La fe. La fe es el único requisito para ser salvo. Pero ¿cómo se adquiere la fe? ¿Cómo llego a tener fe? Si saben que la fe no se origina y no nace automáticamente dentro de nosotros. Nosotros no nacemos con la habilidad de creer automáticamente, No nacemos con fe. Porque nosotros no somos la fuente de la fe.
La fe solamente proviene de Dios. Dios es el que nos asigna y nos da la fe. En 2 de Pedro 1:1 dice: a los que se les ha asignado en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe. Dice, a los que se les ha asignado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Vemos que Dios no solo es el dador de la fe, sino que también es el autor y el originador de nuestra fe, ¿verdad? Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Hermanos, nosotros como cristianos, todos tenemos fe, ¿verdad? ¿O cuántos no tienen fe aquí? Y en Romanos 10:17 nos dice cómo obtuvimos fe por primera vez. Romanos 10:17 nos dice cómo obtuvimos la fe por primera vez. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Así es que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Fue por medio del oír la palabra de Dios que creímos por primera vez en el Señor Jesucristo. Quizás alguien nos habló acerca de Jesucristo y de todo lo que Él hizo para redimirnos de nuestros pecados y salvarnos, ¿verdad? Antes, nosotros de ser creyentes o de ser cristianos, pueda que nunca hubiéramos pensado mucho en Jesucristo, ¿verdad? Ni hubiéramos creído que Él fuera real. Pero un día, al oír la palabra de Dios, la fe se nos fue impartida, nos fue transmitida. Por ejemplo, supongamos que usted no sabe nada acerca de los diamantes, que a primera vista solo un diamante le podría parecer como un pedazo de vidrio muy brillante, un vidrio cualquiera. Entonces, un joyero experto le explica a usted el valor del diamante y cómo se formó un diamante durante miles de años a través del calor y la presión en la tierra donde estaba ese diamante. El joyero le empieza a explicar a usted todo lo que vale un diamante. Le habla acerca de todas las características del diamante. Y mientras usted mira cerca del diamante, cuanto más escucha al joyero hablar acerca del diamante, usted mira el diamante y comienza a apreciar más su belleza y el valor del diamante, ¿verdad? Que si alguien le ofreciera un diamante, no dudaría en aceptarlo. Así pasa igualmente con nosotros. Al oír la palabra acerca de Cristo, al escuchar la palabra del Señor, hermanos, nos hizo darnos cuenta de cuán precioso es el Señor Jesucristo, ¿verdad? En ese momento comenzamos a atesorar al Señor Jesús y de todo lo que Él hizo por nosotros. Y sin intentarlo, comenzamos a tener fe en Él. Amén. Por eso la fuente de la fe no somos nosotros mismos, sino el Señor. La fe llegó a nosotros a través de oír el Evangelio de Cristo. La palabra de Cristo que se nos habló impartió la fe en nosotros. Así es como obtuvimos esta fe preciosa, hermanos, de parte de Dios, que fue escuchando la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 3, en su última parte dice: conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios repartió fe a cada uno. Dice la Biblia que en cada uno de nuestros corazones hay una medida de fe y que debemos alimentar cada día
para hacerla fuerte, ¿eh? Esa fe que usted tiene la tiene que alimentar cada día, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, nosotros como pueblo del Señor necesitamos en este tiempo que nuestra fe sea fortalecida, porque en estos tiempos hay mucho pueblo de Dios, hermanos, que están desanimados, tristes, agobiados, confundidos, ministros agotados y ya muchos alejados del redil, ¿verdad? Y por falta de una fe fuerte en el Señor. Hermanos, como creyentes debería ser lo contrario. Debemos abrazarnos cada vez más a nuestro Padre Celestial y de echar mano y abrazar la fe más y más cada día. Solamente así el cristiano no tendrá temor de su pasado, porque el Señor ya nos ha perdonado y restaurado, ¿verdad? Ni mucho menos tendremos temor del presente, porque sabemos que el Señor tiene el control. Y ni tampoco del futuro, porque tenemos la certeza que está en sus manos. Amén. Hermano, saber que le tenemos a Él, al Señor, nos basta, porque Dios es nuestra plenitud y lo llena todo. Sin duda, hermanos, cuando se desarrolla una fe firme en el Señor, echa fuera todo temor. Muchos cristianos en este tiempo fácilmente son presos del temor. Y esto viene de una fe débil, que no ha sido fundamentada en la palabra de Dios. Hermanos, debemos creer firmemente lo que dice ahí en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Si tenemos una fe débil, ¿sabe por qué es? Por falta de un enfriamiento espiritual. Cuando esto pase, hermano, lo único que tiene que hacer usted, hermano, es entrar en su lugar secreto y allí en su rinconcito, en su aposento y cerrada la puerta, deje que su Padre Celestial le fortalezca a través de su palabra y en oración, y que le haga volver a Él, a su primer amor, a tu primer amor, a aquel que te salvó y te sacó de las tinieblas a su luz admirable, a aquel que te ha libertado y a quien ha cambiado tu lamento en baile, y quien te dice: ten ánimo, yo soy, no temáis, dice el Señor. Es ahí, hermanos, donde comenzaremos a vivir una fe de poder, una fe que restaura, que sana, que liberta, que consuela, que salva. Una fe genuina, basada en la palabra y abrazada en las promesas de nuestro Rey eterno. Amén. Solo así, hermanos, podemos mostrar a muchos que la fe no es un show, que la fe no es mentira. La gente que nos rodea podrán ver y comprender que la fe que profesamos es real, que el Dios en el que creemos es real. Tenemos que demostrar que la fe que profesamos no está fundamentada en la nada, hermanos, sino que estamos fundamentados sobre una roca fuerte. Que cuando el viento nos golpee con fuerza, nuestra fe no nos dejará perecer, hermanos, porque servimos a un Dios vivo. Amén. Por eso la fe es una necesidad, hermanos. La fe es una necesidad, hermanos. Además, nadie puede agradar a Dios sin fe, porque nadie jamás podrá acercarse a Dios. Sin fe nadie podrá acercarse a Dios a menos que crea que le hay. Si no tienes fe, no podrás acercarte a Dios. El acceso a Dios solo se alcanza por medio de la fe. Y todos los que están sin fe
Todos los que están sin fe, dice la Biblia, que desagradan a Dios. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. La fe es el ingrediente indispensable, hermanos, para complacer a Dios. Pero una fe bíblica siempre se coloca en Cristo Jesús. Hay personas que dicen tener fe, pero no en Dios, sino en sí mismos, en el trabajo, en el dinero, que no produce nada bueno. Sí sabe también que una fe genuina en Dios siempre producirá buenas obras en nosotros. Si tú tienes una fe genuina, esa fe te llevará a producir buenas obras. Una fe verdadera, hermanos, siempre resulta en una vida transformada. Y esa fe siempre será mostrada por las obras que hacemos. Tu fe será mostrada por las obras que haces. Se mostrará por la forma como vivimos, que revelará lo que creemos. Pero si la fe no tiene obras, si no tienes obras, es muerta en sí misma. Porque las buenas obras son señal de una fe genuina. Cada cristiano, dígase tener fe, y que no tenga obras, Santiago nos dice que esa fe está muerta. Tenga en mente, hermano, que la comprobación de una fe muerta es la falta de obras, que revela una vida que no ha sido cambiada y un corazón espiritualmente muerto. Por eso la fe es una necesidad, porque una fe puesta en Dios producirá buenas obras en nosotros. Algo bien importante, hermanos, es que no podemos separar la fe de las obras, lo cual es imposible, porque no puede ir separado lo uno con lo otro, ¿verdad? La fe y las obras se necesitan mutuamente. Nadie puede decir que tiene el don de fe sin las obras, y nadie puede decir que tiene el don de las obras si no tiene también la fe. Acompáñenme a Santiago 2:14, por favor. Santiago 2:14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Dice la Biblia que si verdaderamente has puesto tu fe en Cristo como Señor y Salvador, y has sido regenerado y tienes una nueva naturaleza, esa nueva naturaleza que tienes, hermano, te llevará de una forma natural a hacer obras de bien. Pero no para ganarte tu salvación, sino como respuesta de que ya fuiste salvo. Porque una vez que somos salvos por la fe, hermanos, se espera que hagamos buenas obras, ¿verdad? ¿O qué espera Dios de nosotros? Porque se espera que nosotros actuemos de acuerdo con lo que creemos, ¿no es así? Por ejemplo,
Si creemos que una estufa está caliente, no vamos a colocar nuestra mano sobre ella, ¿verdad? Y si creemos que las vitaminas son buenas, son esenciales para la buena salud, pues las vamos a tomar, ¿que no? Todo lo que creemos, hermanos, vamos a reflejarlo en nuestras acciones, ¿ok? El tamaño de nuestras acciones será en el resultado de nuestra fe. Que si realmente has creído en Dios, quiere decir que actuaremos de acuerdo a lo que dice en su palabra. La fe siempre se evidencia con nuestras obras o por las cosas que hacemos. Hermanos, tus obras evidencian si tienes fe o no la tienes. ¿De qué sirve si dices que tienes fe, pero no tienes obras para demostrar que realmente la tienes? ¿Podrá esa fe salvarte? Dice Santiago. Claro que no. Fíjese, hay una historia por ahí que cuenta según que el diablo estaba manteniendo una reunión de trabajo con todos los demonios para decidir cómo convencer a los seres humanos de que Dios no existía, pero teniendo en cuenta que ellos mismos creían en Dios y en su existencia. Entonces se estaban preguntando cómo lograr su meta. Entonces un demonio sugirió que le dijeran a toda la gente que Jesucristo en realidad nunca había existido y que los hombres no debían creer en esa ficción. Pero otro demonio sugirió que convencieran a todos los hombres de que la muerte era el final de todas las cosas y que no era necesario preocuparse por la vida después de la muerte. Finalmente, el demonio más inteligente sugirió que debían decirle a todas las personas que había un Dios y que había un Jesucristo y que creer en Él salvaba, pero que uno podía salirse con la suya simplemente profesando una fe ligera y después continuar viviendo en el pecado como solía hacerlo anteriormente. Y ellos decidieron utilizar esta táctica, que es la estrategia que usa el diablo aún en la actualidad. Tengamos cuidado, hermanos. La verdadera fe se manifiesta no en lo que se dice, sino en lo que se hace. El que profesa y dice tener fe y no la muestra en las obras, está hablando de una fe falsa que no puede salvar. Por eso la pregunta de Santiago es precisa: ¿podrá esa fe salvarte? Haríamos bien en preguntarnos si la fe que proclamamos se manifiesta en las obras que hacemos y no en lo que decimos, ¿verdad? No hay duda que el verdadero creyente no se salva por las obras, pero sí se salva para obras. Hay personas que creen que son salvas, pero no hacen nada por el prójimo, ni tienen obras que demuestren su conversión genuina. Acompáñame a Santiago 2:15 al 16, por favor. Santiago 2:15 al 16 dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo,
¿De qué aprovecha? Una pregunta. ¿Qué haces cuando te encuentras a una persona necesitada o una persona pobre y que vaya de salida a la calle con toda su carga y necesidad? ¿Qué haces? ¿Lo despides con buenas palabras solamente? Diciéndole que te vaya bien, Dios te bendiga, voy a orar por ti, el Señor te proveerá lo que necesitas, ten fe, le dices. Hermano, lo que realmente significan esas palabras para esa persona son un desprecio, Pues ¿cómo puede ir alguien en paz teniendo hambre y frío? Si sabe que para poder sentir verdadera paz, hermanos, deben estar satisfechas las necesidades primero. Así que quien le dice al pobre, vete en paz, primeramente tiene que asegurarse que tenga primero todo lo necesario. Las buenas palabras no son suficientes para cubrir la necesidad de otra persona, Encomendar a Dios al necesitado cuando requiere de algo que darle, esto no viene de una fe genuina. La fe de esos cristianos carentes de misericordia no vale de nada delante de Dios, pues son como árboles frondosos pero sin fruto, con apariencia de piedad pero negando la eficacia de ella. Así como no aprovecha en nada desearle lo mejor al necesitado solo con palabras, así tampoco no aprovecha la fe sin obras. Espero que me estén entendiendo, hermanos. Hay a veces que los cristianos proclamamos el evangelio del Señor sin tener en cuenta las necesidades físicas de las personas que queremos evangelizar. Le hablamos a la gente acerca de la salvación, pero parecemos olvidar que la gente pobre necesita ropa y comida. Si haríamos esto, hermanos, haríamos que el evangelio sea más relevante, ¿que no? ¿Sí saben que de eso se trata? El amor consiste en compartir con las necesidades de la otra persona o con el hermano, como enseña el apóstol Juan en 1 de Juan 3:17, que dice en 1 de Juan 3:17: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Acompáñenme a Santiago 2:17, por favor. 2:17 al 18 vamos a leer. Verso 17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras, dice Santiago. Hermanos, dice la Biblia que la fe que salva siempre viene acompañada de frutos, y ese fruto son buenas obras. Pues ¿cómo podría mostrar un creyente su fe sin obras? ¿Cómo puede mostrar uno su fe sin obras? ¿O acaso puede un pecador que no tiene vida espiritual realizar buenas obras? Claro que no, ¿verdad? Imposible. Dice Efesios 2:10 que cuando recibimos a Cristo, dice, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviésemos en ellas. Ya sabemos que ser creyente es aceptar a Cristo, ¿verdad? Y vivir para Él. Primero recibimos la vida y luego la mostramos. Y es por eso que una fe en Dios se vive como hacedor de la palabra. Y si una persona dice que tiene fe pero no tiene obras para demostrarla, entonces no es una fe bíblica. Porque la fe bíblica se ha de manifestar por una vida de obras. Una cosa sí es cierto, hermanos. Una cosa bien cierto es que la fe verdadera, la fe es invisible. No se puede ver. La fe no la podemos ver. Y la única manera en que otros pueden saber que tú tienes fe es demostrándola por tus obras, por tus hechos. Dice Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La clave de este versículo está en la palabra muéstrame. La fe solamente la podemos mostrar mediante las obras. Así es como demostramos al prójimo que tenemos fe, por nuestras obras. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan. Aquí podemos ver que los demonios no son religiosos, Ellos creen en un solo Dios. Los demonios saben quién es Jesús. En Marcos capítulo 5 habla del endemoniado gadareno que tenía un espíritu inmundo. Marcos 5, 6 al 7 dice, Marcos 5 dice que el endemoniado gadareno, dice el 6, vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, decía el demonio. Vemos que los demonios creen y tiemblan. Por eso, hermanos, no es suficiente con creer con la existencia de Dios solamente. Con solo saber que Dios existe no es suficiente. Claro que es esencial, pero no es suficiente, porque los demonios creen y tiemblan. Tiemblan al pensar en el futuro castigo que recibirán de las manos del Señor. Los demonios creen en la realidad, pero no se rinden a la persona del Señor Jesucristo, que sin duda no es una fe que salva, porque cuando alguien cree de verdad en el Señor, esto te envuelve en una entrega de espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Por eso insisto, que el cristiano no se trata solo de una buena doctrina, sino de una relación de obediencia y amor a Dios. Dios es amor. Santiago 2:20 dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Hombre vano significa hombre tonto o cabeza hueca. También se le dice así a los lugares o a las cosas que no contienen nada, que están vacías. Es como aquella persona cuyos actos no resultan en nada productivo, que son vanos, sin efecto, sin fruto. Personas que no pueden demostrar los frutos de su fe. Versículo 21 dice,
Perdón. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Vemos que Abraham fue un ejemplo sobresaliente de la fe. No hubo ninguna otra persona que fuera elevada por su fe al nivel de Abraham. Abraham tenía la fe que obedece. Si ustedes son rápidos para la Biblia, en Génesis 22, 1 al 2, dice, Génesis 22, 1 al 2, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Vemos que Dios probó la fe de Abraham y le dijo en el verso 2, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios le pide a Abraham que sacrificara a su hijo, el cual amaba profundamente. Abraham había esperado muchos años para el nacimiento de su hijo Isaac, y a pesar de que parecía imposible, Dios le prometió a Abraham que sería el padre de muchas naciones a través de su hijo Isaac. Pero cuando Dios le dio la orden a Abraham que sacrificara a Isaac, parecía Dios contradecir las promesas que le había hecho a Abraham, ¿verdad? Esto debió haber sido confuso para Abraham, porque en lugar de continuar su familia de Abraham a través de Isaac, Dios le pide que lo sacrificara. Lea todo el capítulo 22 de Génesis en casa. Ahí dice que Dios mandó a Abraham que llevara a su único hijo para ofrecerlo en holocausto sobre un altar. La fe y la obediencia de Abraham se consolidaron para complacer a Dios. Abraham obedeció y apresuradamente emprendió su marcha hacia el monte Moria para sacrificar a su hijo, al que mucho amaba. Edificó un altar, compuso la leña y ató a Isaac. Abraham, sin duda, hermanos, no midió sentimientos para sacrificar a su hijo Isaac, porque su corazón estaba enteramente entregado a la obediencia de Dios. No fue como el rey Saúl. Como el rey Saúl, que su obediencia fue a medias, cuando desobedeció a Dios, salvando la vida del rey Agag y todas sus ovejas, pensando Saúl que había obedecido a Dios. Sin embargo, la obediencia de Abraham fue sólida y completa. Abraham no dijo que no, él hizo lo que Dios le ordenó. A pesar de la confusión, Abraham se mantuvo en su fe. Él sabía que Dios iba a cumplir sus promesas, ¿verdad? Incluso si eso significaba hacer algo que parecía imposible. Me imagino que Abraham creyó que una vez muerto Isaac, Dios podía resucitarle, porque le había prometido que por medio de su simiente toda la tierra sería bendecida. Abraham tuvo fe para creer en Dios. Estaba comprometido con su palabra y que Dios nunca le iba a fallar. Abraham creyó en Dios, creyó que Dios era poderoso y capaz para devolverle la vida a su hijo de entre los muertos si Abraham hubiera enterrado su cuchillo. Abraham mantuvo su fe, pasó la prueba. Al momento de sacrificar a su hijo, Dios se interpuso al saber que Abraham estaba dispuesto a sacrificar a Isaac. Dios proveyó un carnero para el sacrificio en lugar de su hijo Isaac. Hermanos, vemos que Dios no es un Dios que nos prueba sin tener un propósito, ¿verdad?
En 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará a Dios también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, de la misma manera que Dios estuvo con Abraham e Isaac en ese momento de prueba, asimismo Él va a estar con nosotros también durante nuestras pruebas. Amén. ¿Cuántos hemos experimentado eso, hermanos? Acompáñame a Santiago 2:22, por favor. Versículo 22 dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Vemos que la justificación de Abraham se perfeccionó cuando las obras trabajaron con la fe. Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, demostrando la realidad de su fe. Verso 23 dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Sin duda, hermanos, Abraham es el mayor ejemplo de amistad con Dios. Abraham representa a la persona de fe que no es de doble mente, que verdaderamente piensa y actúa conforme a la medida de Dios. Imagínense que si Abraham hubiera sido amigo del mundo, pues le hubiera faltado voluntad de ofrecer a su hijo el sacrificio, ¿verdad? Si Abraham tuviera la mente un paso aquí y un paso acá, ¿creen que hubiera sacrificado a su hijo? Aunque su hijo Isaac era un regalo de Dios, Abraham hubiera dicho: no, pues Isaac ya es ahora mi hijo, y es mi única esperanza para la futura posición de la tierra que Dios me va a dar. ¿Cómo lo voy a sacrificar? Verso 24. Santiago 2:24 dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Hermanos, la palabra de Dios espera del creyente una continua vida de obras. ¿Cuántas obras hemos hecho? Dice Mateo 16-20. Si usted gusta, puede acompañarme ahí en Mateo 7:16-20. Mateo 7:16-20 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Pregunta: ¿cómo se reconoce a un falso creyente o un profeta falso? Podemos reconocerlos por las prioridades de su estilo de vida, ¿verdad? ¿Cuál es su estilo de vida? Y por sus enseñanzas doctrinales. La manera de vivir de las personas es el reflejo de su verdadero yo. Por sus frutos que dan, las obras que hacen, dan evidencia de quién es quién. Pues de la abundancia del corazón habla la boca y los hechos. Un corazón lleno de la verdadera doctrina bíblica, saldrán doctrinas verdaderas y hechos de cristianos.
pero de un corazón lleno de falsedad saldrán enseñanzas y hechos falsos. Los frutos dan evidencia a quienes andan por el camino ancho y quien sigue el camino angosto. No importa que lleven el nombre de cristianos o de ministros religiosos, siempre han de distinguirse no por el nombre que ostentan, sino por sus frutos, dice la Biblia. Una fe muerta y estéril, hermanos, no es del agrado de Dios. La fe va más allá del mero hablar. La verdadera fe va mucho más allá de las palabras. Nuestra fe en Dios debe ser mostrada en nuestro estilo de vida. El mundo mismo espera que nosotros más hechos que palabras. El mundo mismo espera más hechos de nosotros que palabras. Amén. Santiago 2:25 dice: asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Vemos que de la misma manera que ocurrió con Abraham, ocurrió también con Rahab. Rahab era una mujer verdaderamente creyente. Ella ante los espías testificó que reconocía que el Dios de los hebreos era el único Dios de los cielos y de la tierra. Si usted es rápido para la Biblia, acompáñame ahí en Josué 2:11. Dice Josué 2:11. Dice, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, dice Rahab, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Rahab demostró por su acto que su fe era genuina. Su acto mostró que ella realmente creía en Dios. Todos sabemos que Rahab no se salvó por su buen carácter, pues era, dice la Biblia, ramera. Pero sí fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros o espías y enviándolos por otro camino. Dice la Biblia que Rahab era cananea y vivía en la ciudad de Jericó. Y cuando estaba en Jericó, ella escuchó que un ejército invisible, el ejército de Israel, estaba aproximándose a la ciudad y que ningún otro ejército podía hacerles frente. Rahab llegó a la conclusión de que el Dios de los hebreos era el verdadero Dios. Ella decidió confiar y unirse con el Dios de Israel. Que cuando los espías entraron a la ciudad, Rahab entabló una amistad con ellos, dice la Biblia, demostrando Rahab la genuinidad de su fe en el Dios vivo y verdadero. Perdón. ¿A dónde quiero llegar con esto, hermanos? ¿Y qué es importante? Es que Rahab no fue salvada por dar refugio a los espías. Rahab no se salvó por dar refugio a los espías. Ni Abraham fue salvo por estar dispuesto a dar muerte a su hijo Isaac. Claro que no. Sino que fueron salvos por la fe que tenían en el Dios de Israel. Porque imagínense, si se elimina la fe de estas obras, de la obra de Rahab y la obra de Abraham, pues entonces no serían buenas obras. Más bien serían malas obras, ¿que no? Imagínense en el caso de Abraham, que fue estar dispuesto a dar muerte a su propio hijo. O en el caso de Rahab, que fue la traición de su propio país. Si quitamos la fe de las obras de Abraham y de Rahab, serían malas obras, ¿verdad? Solo serían personas inmorales y carentes de sensibilidad, y sus hechos habrían sido pecaminosos.
Hermanos, Santiago pone a prueba nuestra fe. Y la pregunta es, ¿estoy dispuesto como Abraham a ofrecer lo más querido de mi vida a Dios? ¿Estoy dispuesto a ofrecer a Dios lo más querido de mi vida? ¿Estoy dispuesto como Rahab a ser traidor para el mundo, para ser leal a Cristo? Versículo 26. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Aquí Santiago afirma que la vida del hombre es evidente mientras la persona respira. El cuerpo sin aliento de vida se convierte solamente en un cuerpo muerto. Hermanos, respirar no es causa de vida, sino que respirar es la manifestación de la vida. Así el obrar no es causa de fe, sino la manifestación de una fe genuina. Así la verdadera fe que salva se manifiesta inmediatamente por las buenas obras que son inseparables. De este modo las obras testifican de una fe viva. Pero una fe solamente intelectual y religiosa o meramente teológica no sirve para nada si no produce obras en la vida del creyente. Una verdadera fe se hace visible no en lo que se dice, sino en lo que se hace. El cristiano comprometido que vive en la fe nunca deja de manifestar las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero sí sabe que algunos se sienten orgullosos de su fe religiosa o intelectual, pero que no producen ninguna obra. Se trata de vidas espiritualmente muertas. Son incapaces de manifestar una evidencia de la verdadera fe. Son adoradores de la sana doctrina, pero desconocen en la práctica al Dios de la doctrina. Estos son cadáveres espirituales, corruptos de entendimiento, obreros fraudulentos, árboles secos, siervos inútiles, dice la Biblia. Hermanos, que el Espíritu nos permita vivir una fe llena de obras y que manifiesten a Cristo que vive en nosotros por medio de la fe. Amén. Puede ponerse de pie, por favor, hermano. Lucas 6, 43 al 45, por favor. Lucas 6, 43 al 45. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por sus frutos, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si sabe que el fruto de las obras de todo hombre, hermanos, es el resultado que hay en su corazón. Romanos 10:10 dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. En otras palabras, la boca siempre sigue lo que hay en el corazón. Fíjese que no hay salvación simplemente cuando la boca confiesa, sino que hay salvación cuando el corazón ha creído. Como resultado, nuestra boca confiesa nuestra fe en Cristo Jesús. Nuestro corazón cree primero y confesamos con nuestra boca. Entonces las buenas obras deben ser algo muy natural en nosotros, hermanos. Tan natural como cuando un árbol da un buen fruto.
nuestros actos revelan nuestro corazón. Nuestros actos hablan de quién es nuestro verdadero Padre, si Dios o Satanás. Nuestras obras prueban de quién somos hijos. Cuando alguien nace de nuevo, es sellado con el Espíritu Santo y recibe una nueva naturaleza, y enseguida se convierte en hijo de Dios. Entonces la nueva naturaleza da fruto automáticamente. En Gálatas 5:22 al 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, todas estas son características de Dios. Él es amable, bueno, gentil, amoroso, fiel. Y si somos hijos de Dios, entonces es absolutamente normal que demostremos las mismas características de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Debemos ser buenos, amables, estar gozosos, benignos y con dominio propio. Lo mismo sucede con nuestros hijos. Es normal que ellos se aparezcan a nosotros, que somos sus padres. Los hijos de Dios, por lo tanto, se parecen a Él. Reflejan a Dios que vive en su interior. Obviamente eso no puede suceder con aquellos que no son sus hijos, porque no pueden, ya que no son hijos de Dios. ¿Y cómo es que alguien se parece y refleja a Dios? Muy simple, con las características que exhibe esa persona, es como refleja a Dios, por el fruto que da en sus obras. El fruto de sus obras demuestra de quién somos hijos realmente, si somos hijos de Dios o de Satanás. Hermanos, el fruto que da cada hombre es la prueba de quién es hijo. Si alguien es realmente hijo de Dios, hará las obras de Dios, y de hecho las hará naturalmente, ya que son parte de su ADN espiritual. Hermanos, Dios nos ha creado para esto. Pero una fe que no ha dado fruto, una fe sin obras, es muerta en sí misma, como dice Santiago. Cuando hay verdadera fe en el corazón de un hombre, las obras saldrán naturalmente, así como el fruto viene naturalmente de un árbol. Hermanos, ya para terminar, el propósito de las obras en la vida cristiana, el propósito de las obras del creyente son para fortalecernos en la fe en Cristo. Las obras nos hacen madurar y nos fortalecen en la fe. Por lo tanto, son esenciales en nuestro caminar. Las obras son esenciales en nuestro caminar. Además, las buenas obras de los cristianos, tus obras, hermano, son la mejor forma para testificar y para ayudar a los que no son creyentes a que lleguen a Cristo. Pero si no hay obras en nosotros, ¿cómo van a llegar a Cristo? ¿Y cómo van a ver que hay un Dios real? Hermanos, que el Espíritu nos permita a vivir una fe llena de obras y que manifiesten a Cristo que vive en nosotros. Amén. Vamos a dar gracias, hermanos. Bendito Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor, por tu amor, por tu exhortación, Padre, que tanto la necesitamos, bendito Dios. Estamos totalmente agradecidos contigo, Señor. Te alabamos, Señor, y te pedimos perdón, Padre, por si no has visto, Señor, un fruto de nosotros, Padre. Perdónanos, Señor. Tú buscas fruto, Padre, en nosotros, mi Dios. Señor, por eso estamos aquí, Padre. Por eso nos hemos reunido, mi Dios, para agarrar nuestras fuerzas de ti, Padre. Fortalécenos en la fe, Señor. Fortalece tu iglesia, Padre. Fortalece a cada creyente que está aquí, Padre. Y los que no te conocen, Señor, toca sus corazones, Padre. Muéstrales tu gloria, Señor. Muéstrales que hay un Padre amoroso, bondadoso, que es perdonador. Bendito Dios Todopoderoso, Señor.
Te necesitamos, Señor. Obviamente, Señor, la fe es una necesidad, Padre, porque sin fe no te podemos agradar, bendito Dios. Cuídanos y protégenos, Padre, y bendice tu iglesia. Te damos la gloria y la honra a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.